Buenas noches, doctora. Mi nombre es Presley Greso y a continuación voy a exponer sobre el embarazo del paciente con lupus sistémico. El embarazo de la paciente con lupus conlleva un sinnúmero de complicaciones, tanto como para la madre como para el feto, debido al riesgo que hay en la gestación. Para eso hay que planificar el embarazo. En esta planificación del embarazo yo evalúo los riesgos que tiene la paciente de presentar tipos de comorbilidades que va a llevar a una pérdida del embarazo o a exacerbación del lupus. Para eso hay una recomendación de la Liga Europea de Reumatología en el cual me indica que la concepción debe de darse en un periodo de 6 meses donde no haya existido una alta de la actividad de la enfermedad. Entonces, yo evalúo los riesgos según la evidencia que hay hasta ahora. Para eso hay dos estudios que he puesto, en el cual hay un estudio que indica en pacientes con baja actividad de la enfermedad, aumento de la concepción, en el cual se tomaron en cuenta 385 pacientes embarazadas. De ellas, el 81% tuvieron embarazo sin complicaciones y el 19% tuvieron complicaciones dentro del embarazo. Lo que me sugiere a mí que el hecho de que las pacientes se hayan embarazado cuando su enfermedad esté en una baja actividad indica un buen pronóstico. Pero este estudio no es muy fidedigno debido a que no se toma en cuenta las pacientes con alta actividad y con factores de riesgo relacionados al lupus, como puede ser la nefritis lúpica, la hipertensión no controlada y la hipercoagulabilidad. Tenemos para eso el siguiente estudio que me refleja a mí pacientes con alta actividad y pacientes con baja actividad, teniendo en cuenta datos muy interesantes que me arroja este estudio. Entonces, 237 pacientes embarazadas con lupus sistémico se sometieron, en el cual yo veo unas comparaciones, en el cual si vemos detalladamente, las pacientes con baja actividad tuvieron 13 pérdidas del embarazo a comparación de las pacientes con alta actividad que tuvieron 37, es decir, 3 veces más pérdidas en la alta actividad que de la baja. Es decir, hay un factor de riesgo predisponente a un embarazo más riesgoso, a un embarazo que tenga pérdidas en pacientes que tuvieron la concepción en un periodo de alta actividad. Pero si tomamos en cuenta los nacimientos en las baja actividad y alta actividad, no hay mucha diferencia estadística, en la cual yo puedo concluir que incide mucho en el cual la concepción se dé dentro de un periodo de baja y alta actividad correspondiente a las pérdidas, pero estadísticamente hablando globalmente no hay mucha diferencia, pero es de vital importancia controlar los factores riesgos base que me va a indicar hacia qué lado llevo mi embarazo, si un bueno o un riesgoso. Entonces, tomando en cuenta esto y evaluando y planificando el embarazo, hay que detallar si la paciente tiene compromiso de otro órgano, aparte de, puede ser de la nefritis lúpica, compromiso pulmonar con la enfermedad pulmonar intersticial, hablando de compromiso cardíaco, se recomienda que la paciente no quede embarazada en ese momento, sino que espere cuando hay una enfermedad o una actividad de enfermedad baja. Por lo que hemos visto a continuación, según los estudios, va a tener un pronóstico desfavorable. Tomando en cuenta también que las pruebas de laboratorio me van a servir para evaluar la actividad de la enfermedad en ese momento y para predecir futuras complicaciones. Con respecto a los anticuerpos, en este caso el anticoagulante lúpico, la inmunoglobulina G, la anticardiolipina, IgM, IgM antibeta-2 glucoproteína, estos anticuerpos que están dentro del síndrome antifosfolipídico me van a predecir si la paciente tiene un riesgo de producir accidentes obstétricos, llámese pérdidas fetales, abortos, preeclampsia, entre otras complicaciones en el embarazo. Y aparte, si la paciente está más inclinada a padecer riesgos como son trombosis arteriales venosas. Entonces, todo esto me sirve para planificar el embarazo. Hay otro grupo de anticuerpos que son anti-RO y anti-LA que están relacionados al lupus neonatal. Entonces, yo viendo en cuenta todos estos anticuerpos, incluido el anti-ADNA, que está relacionado con la nefritis lúpica y la disminución del complemento C3 y C4 relacionado con la preeclampsia, me va a orientar a llevar un embarazo planificado y embarazo tomando en cuenta todos estos riesgos. Con respecto a la función renal, la creatinina, el análisis de orina con seguimiento de orina, la proporción de proteína y la creatinina en orina puntual, todos estos factores, todos estos parámetros que me llevan a mí a medir el nivel de la actividad de la nefritis lúpica, tomando en cuenta si hay un porcentaje mayor a 0.5 gramos de la proteína en orina, me indica una actividad de la nefritis activa, me va a conducir a un peor embarazo y a un embarazo más riesgoso. Y la CBC y la función hepática me lleva a mí
a un pronóstico de preeclampsia, donde va de la mano el hemograma completo y las enzimas hepáticas. Si hay una alteración en estos dos parámetros junto a la función renal, me lleva a mí que hay mayor riesgo de padecer algún tipo de complicación. Tenemos consideraciones específicas que involucran la exacerbación del lupus. En este caso voy a tomar en cuenta parámetros importantes como es la enfermedad activa durante 6 meses. Como dije en el principio, se recomienda que la concepción se dé en un periodo de 6 meses donde no haya actividad, porque si hay actividad de lupus me va a indicar un peor pronóstico. La historia clínica tiene que ver con los embarazos anteriores, si la paciente presentó abortos, si la paciente presentó algún tipo de preeclampsia, si la paciente presentó pérdidas fetales a partir de la semana 10, me indica un peor pronóstico. Con respecto al abandono de tratamiento, hay un error muy grave que cometen algunos ciertos doctores en que se abandona el tratamiento del lupus por el hecho de quedar embarazadas. Y esto es una maniobra contraproducente porque me va a exacerbar el lupus en el embarazo. Por lo tanto, la paciente debe continuar con sus medicamentos de acuerdo al embarazo, donde no haya medicamentos teratógenos, sino que se ajusten para el bienestar de las dos vías, ¿no? Y las primigravidas, que son las pacientes que tengan un primer embarazo, también van a estar a riesgo de una exacerbación del lupus. Con respecto a la preeclampsia, que se presenta en un 16 a 30% en las embarazadas con lupus, hay que tomar en cuenta que los factores de riesgo que se encadenan son la nefritis lúpica, la disminución de los complementos C3 y C4 y la trombocitopenia. Todo esto actúa para que se dé la preeclampsia. El parto prematuro, hay dos formas de verlo, una terapéutica y una complicación obstétrica. Terapéutica, ¿por qué hablamos? Porque un parto prematuro me asegura a mí que la paciente y el feto no va a estar en riesgo a la preeclampsia, porque este se va a dar a partir de la semana 20, dando la seguridad a mí que la paciente disminuye el riesgo de tener una complicación de tipo preeclampsia. Y el parto prematuro es muy frecuente casi en la mitad de los pacientes debido a los factores de riesgo, como antes mencionado, la nefritis lúpica, y la trombocitopenia y la presencia de dos o más compromisos orgánicos. También tenemos las complicaciones fetales. Tanto las pérdidas fetales, la restricción del crecimiento fetal y el lupus neonatal se van a dar de acuerdo a la presencia de autoanticuerpos mencionados como síndrome antifosfolipídico, anticuerpos como es el anti-RO y anti-LA, que involucran de manera directa a la supervivencia del feto. Las consideraciones específicas. La nefritis lúpica. ¿Por qué es tan importante la nefritis lúpica durante el embarazo? Debido a que, según estudios estadísticos, en pacientes que han tenido activa la nefritis, los fetos tienen mayor predisposición a nacer con bajo peso. Hay mayor predisposición a presentarse preeclampsia, abortos y partos prematuros. La nefritis lúpica exacerba lo que es la hipertensión en el embarazo. Y unos medicamentos también, como son los contraindicados en el embarazo con pacientes con lupus, me van a conducir a esto. Con la nefritis lúpica se utiliza y responde bien lo que son los glucocorticoides, especial la prednisona. Otra consideración especial que hay que tomar en cuenta en la paciente embarazada con lupus es la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos, como hemos estudiado, que están relacionados con las complicaciones trombóticas y obstétricas, es decir, partos prematuros, abortos y entre otras manifestaciones obstétricas. Y la presencia de anti-RO y anti-LA. El anti-RO y anti-LA está relacionado al lupus neonatal. El lupus neonatal, como sabemos, es una enfermedad autoinmune que se transmite de madre a hijo de manera pasiva, en el cual el neonato se va a presentar un bloqueo cardíaco congénito. Se va a recalcar que un dato muy importante es que la paciente con lupus que ha tenido un hijo y el cual el neonato ha tenido un bloqueo cardíaco congénito, tiene mayor probabilidad que el siguiente embarazo también presente un bloqueo. Por lo tanto, hay que tener evaluado todos estos anticuerpos y toda esta actividad en la paciente. Gestión durante el embarazo. ¿Qué hago durante el embarazo? Va a haber constante un monitoreo de la actividad del LES junto con las pruebas de laboratorio. Estaban de la mano. Porque con respecto al monitoreo, yo voy a evaluar de manera física a la paciente, cómo está su presión arterial, cómo está los autoanticuerpos, cómo está la función de riñón, si hay alguna actividad, si hay algún tipo de anormalidad, para yo dar un tratamiento específico, ¿no? Las pruebas de laboratorio no se remiten solo en la gestión en el embarazo, sino también en el posparto, porque hay estudios que indican que en el posparto se evidencia una exacerbación del lupus. Entonces, las pruebas de laboratorio tienen que realizarse tanto en el embarazo como luego del parto.
El monitoreo materno-fetal, que yo involucro lo que es la ecografía, el ultrasonido y lo en cuerpo, me van a servir para evaluar la evolución morfológica del feto. Es decir, si pacientes que tengan un anti-ROY y anti-LA positivo, lo que me va a servir estos exámenes de imágenes es para ver la actividad del corazón y para controlarlo. También me sirven aparte para ver en qué tiempo van a nacer el feto y si hay una complicación, tomar un procedimiento. El tratamiento del ESA activo va a estar adecuado al beneficio y riesgo del paciente, debido a que hay ciertos medicamentos que tienen ciertas consideraciones en el periodo del embarazo. Y algo muy importante que tener en cuenta, que es algo muy común, que es la preeclampsia, que se asocia a una nefritis lúpica. Hay que distinguir estas dos entidades debido a que se pueden parecer, debido a que las dos involucran lo que es la proteinuria, pero hay diferencias muy importantes. Es decir, en la nefritis lúpica yo veo un aumento de la proteína de la orina más de 0.5 gramos, pero va acompañado de una sedimentación de orina que va de glóbulos rojos, glóbulos blancos y de cilindros. Esto no tiene la preeclampsia. Aparte, la exacerbación del lupus se considera cuando hay una disminución del complemento, en el cual la preeclampsia no cursa con esta disminución. La preeclampsia va acompañada de una hipertensión, va acompañada de síntomas como son las enzimas hepáticas que van elevadas. Entonces, es muy importante distinguir esta presentación. Tenemos el tratamiento que se va a utilizar en la embarazada con lupus. Los dos medicamentos que se utilizan regularmente y que no están contraindicados es la hidroxicloroquina y la aspirina en dosis bajas. Con respecto a la hidroxicloroquina, está comprobado que va a disminuir los eventos adversos como malformaciones congénitas. La aspirina se debe de dar a partir de la semana 12. ¿Para qué yo utilizo la aspirina? Para disminuir el riesgo de la preeclampsia. Hay otros medicamentos como son el AINE, los glucocorticoides, la azatioprina y los antihipertensivos que me van a servir en ciertas situaciones del embarazo donde hay un tipo de complicación. Es decir, los AINES yo los puedo utilizar después del primer trimestre hasta antes de la semana 30 para algún tipo de exacerbación. Incluido también los glucocorticoides, pero en dosis bajas. Yo lo utilizo en exacerbaciones de la nefritis lúpica, dosis baja de prednisona, que es de 10 miligramos días. La acetoprina también lo utilizo, pero en dosis que no puede exceder a 2 miligramos kilogramos día. Y los antihipertensivos que están indicados en el embarazo con lupus es la metildopa, la levetolol, la nifedipina y la hidralazina. Los IECA y los ARA2 están contraindicados. Y los medicamentos que están contraindicados son la ciclofosfamida, el micofenolato de mofetilo, el metotrexato, la leflunomida y otros teratógenos. Muchas gracias.